Bien, los casos nuevos de coronavirus siguen a la baja en al menos 11 regiones del país. El desconfinamiento gradual sigue en marcha, aunque desde el gobierno advierten que esto puede ser dinámico. Queremos profundizar en cómo Chile ha enfrentado la pandemia, en qué pie estamos. Gabriel Cavada está con nosotros, él es bioestadístico de la Clínica Alemana. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por acompañarnos. Muy buen día. Muy buenos días, Gonzalo. Un placer estar con usted. No, por favor, gracias por estar con nosotros. Gabriel, en primer lugar, a ver, ¿en qué pie estamos? ¿Cómo catalogarías la etapa nacional en la que está Chile en el COVID-19? ¿Estamos en vías de control? ¿Estamos en qué fase? Mire, en términos globales, la epidemia nacional, digamos, se ha venido contrayendo, digamos, a partir de la primera semana de julio. Ahí en la primera semana de julio, última semana de junio, primera de julio, efectivamente tuvimos el pique epidémico, o sea, la cumbre de la curva epidémica, y de ahí en adelante hemos venido bajando sistemáticamente la curva epidémica. ¿Por qué sabemos esto? Porque a partir de esta fecha, sistemáticamente el R efectivo, o sea, el número que mira si la epidemia se está contrayendo o está avanzando, claramente siempre ha mostrado valores hacia la contracción. Este número, este famoso R efectivo, tiene que ser sistemáticamente menor que 1 cuando estamos en presencia de esta contracción, porque como usted sabe, se puede interpretar como la cantidad de sujetos que son infectados actualmente por cada sujeto infectante. Entonces, en la medida de que este número sea sistemáticamente menor que 1, quiere decir que un sujeto contagiado no alcanza a contagiar a otro. Por supuesto que cuando la epidemia remita completamente, este numerito debería ser muy cercano a 0. Actualmente tenemos este R efectivo oscilando entre 0,9 y 0,8, entre 0,8 y 0,9, lo que es bastante halagüeño, pero lo que nosotros deberíamos esperar es una baja sistemática de este numerito. Sin embargo, eso en realidad se ha visto poco, más bien se ha visto una oscilación, como le digo, siempre menor que 1, pero está ya rondando el 0,8, etcétera, etcétera. Gabriel, perdón, para entender bien, para considerar que Chile está en una etapa ya de control de pandemia, ¿tendríamos que estar entonces en un promedio nacional de 0,5? Eso es lo deseable. Ya. Eso pero para pensar un poco en meta, ¿cierto? Para aterrizar un poco y que nos imaginemos a lo que tenemos que llegar, un 0,5 de RE, de velocidad de contagio, ¿no? Gonzalo, lo que usted acaba de puntualizar tal vez sea lo más importante que haya que decir, porque en la medida de que la ciudadanía tenga una noción concreta de riesgo, sabe cuánto nos queda para llegar a la orilla. Y eso yo creo que es lo que ha faltado. Ha faltado saber a qué distancia estamos de salir de este túnel. Y en este sentido, por eso le digo que nosotros cada vez deberíamos ir bajando cada vez más este número que está indicando contracción de la epidemia, ¿no es cierto? Pero yo creo que vamos a una buena velocidad de contracción, sin embargo, pudiéramos hacer un poco más para que esta velocidad de contracción aumente. Claro, Gabriel. O sea, claro, porque lo que estamos viendo, al menos lo que yo veo, puedo estar equivocado, no sé usted qué impresión tiene, es que esa oscilación queda muy manifiesta en ejemplos que tenemos a la mano. Mire lo que pasó, por ejemplo, en Punta Arenas. Punta Arenas, que estuvo bien, tuvo su pique en abril, ¿verdad? Después mejoró, luego avanza en las etapas del paso a paso, ahora retrocede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder bajar realmente esa velocidad del contagio sin estar tan al límite? O la pregunta es, ¿nos tenemos que acostumbrar
y esto va a ser una oscilación interminable en que siempre vamos a estar al filo. Mire, no. O sea, nosotros deberíamos generar una estrategia distinta de modo tal de que ya la epidemia efectivamente, por decirlo muy sinceramente, quede en control ciudadano. Y se lo voy a explicar inmediatamente. A mi juicio, yo creo que ya no es efectivo seguir confinando ni pensar en futuras confinaciones. Las cuarentenas ya cumplieron su etapa, lo hicieron bastante bien. O sea, cuando esta cuestión partió, uno estimaba más o menos 1.300.000 contagios. Sin embargo, los últimos modelos nos hacen pensar que la cantidad de contagios no va a superar los 450.000. Y si usted lo mira en esa perspectiva, digamos, tenemos una reducción por efecto de las cuarentenas de aproximadamente 2/3 de los contagios, lo que está muy bien. Ya, o sea, las cuarentenas hicieron la pega, funcionaron. Claro. ¿Por qué ahora a su juicio, en la etapa que estamos y que viene, las cuarentenas no serían ya eficientes? Por cansancio mental de la población. O sea, fíjese que si en la etapa peor, digamos, la ciudadanía de repente hizo caso omiso por todas las razones que sabemos que hizo caso omiso, pero no aquilató, ¿no es cierto?, el riesgo que significaba estar expuesto a COVID-19. Ahora que ya más encima recibe la información de que esto afortunadamente está en retirada, convencerlos de nuevamente de un confinamiento comunicacionalmente va a ser difícil. De modo tal que la estrategia yo creo que va por una muy buena campaña comunicacional que tenga un componente afectivo hacia la población, donde le hagamos ver que en esta instancia lo que necesitamos es libertad de movimiento, pero a su vez es una libertad que tiene que ver con un ejercicio muy responsable de la misma. En términos muy concretos, en la etapa que se nos viene, no es un paseo distractivo ir a un mall. O sea, en la etapa previa uno podía tomar los niños y llevarlos a tomar helado al mall, ¿no? Eso como medida distractiva tenemos que desterrarlo. O sea, si usted necesita movilizarse, lo hace asumiendo una responsabilidad, o sea, asumiendo que tras de sí hay un riesgo y ese riesgo usted lo tiene que gestionar. Gabriel. ¿Cómo lo tenemos que gestionar? Distancia social, higiene de manos hasta que se nos descascaren las manos, usemos mascarilla, etcétera, etcétera, Sí. etcétera. Gabriel, me parece de toda lógica lo que usted nos plantea, pero lo veo del siguiente modo. ¿Cuán realista es eso? Porque eso es muy deseable y tal vez algunas personas lo podrán hacer y tomarán conciencia y se autorregularán. Sin embargo, la experiencia humana nos dice lo contrario. Porque si fuera tan sencillo que una campaña de concientización nos fuera suficiente para evitar males de nuestra sociedad, podríamos decir y esperar lo mismo del exceso de velocidad. Y podríamos hacer una campaña, como se hacen, de decir que superar los 100 kilómetros por hora, por ejemplo, es extremadamente riesgoso. Por lo tanto, usted debe tomar conciencia que puede matar a su familia si excede esa velocidad. Lo que ocurre es que normalmente le metemos más chala, como se dice en buen chileno, y necesitamos del garrote. Esto desgraciadamente es muy humano. Y lo planteo porque, por ejemplo, vemos lo que pasa en Europa. Países que van más adelante que nosotros, como España, han desconfinado y mire lo que está pasando ahora. La verdad es que la gente no tomó conciencia, la gente fue a los bares, la gente volvió mucho a su actividad y hoy día tienen rebrotes que, si bien no son tan voluminosos como en su peak, son importantes. Así es, pero
lo que usted ha indicado con tremenda sapiencia es producto de largos periodos de confinamiento. ¿Me sigue? Entonces, sí. Por eso es tremendamente importante, por una parte, digamos, de quienes saben de comunicación, hacer efectivamente una campaña tremendamente creativa, pero esto requiere fundamentalmente de la administración de la autorresponsabilidad y de la libertad que uno tiene para movilizarse. ¿Me entiende? O sea, porque desgraciadamente, esta es una espada de Damocles. Le quiero decir lo siguiente. Su ejemplo del exceso de velocidad es muy bueno. Pero si yo no tengo auto o renuncio a tener auto, probablemente voy a retirar buena parte del riesgo de matarme por exceso de velocidad. En eso estamos como de acuerdo, ¿no? Sí. Sin embargo, aquí me cuesta bastante hacer esa eliminación del riesgo porque no sé dónde está el virus, no lo veo, no tengo un semáforo para el virus. Entonces la única forma que tengo es decir, ¿sabe qué? Fíjese que en términos uniformes, en términos aleatorios, hay una nube negra sobre nuestra población y a cualquiera de nosotros nos puede caer este goterón mortal que significaría potencialmente adquirir la enfermedad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hago yo para que este goterón no me caiga en la cabeza? Bueno, evito andar a la intemperie. Si necesito salir a la intemperie, me pongo un buen impermeable. O sea, voy con mascarilla, respeto la distancia social, después cuando vuelva al lugar seguro me lavo las manos, tengo una higiene personal exacerbada, ¿cierto? De modo tal que tengo mayor control sobre la exposición al daño. Y eso, a mi juicio, ha sido, si usted me permite, bastante falente en términos de la comunicación que se ha hecho del riesgo en la gestión de esta pandemia. Gabriel, y por ejemplo, volviendo al caso de Punta Arenas, ellos han tenido un repunte, han debido regresar a la transición. ¿Y en la práctica qué significa la transición? Significa tener movilidad de lunes a viernes, pero volver al fin de semana, encerrarse. Y fundamentalmente fin de semana y festivos, porque ahí viene todo lo que es el contacto social, ¿no? Las reuniones familiares y aquello. ¿Será ese también tal vez un camino que tendremos que admitir, consensuar, que nos debería acompañar al menos hasta que nos acerquemos a esa disminución de velocidad del virus de 0,5? O sea, asumir y renunciar tal vez por una etapa, la más próxima, a que a lo mejor nos vamos a tener que autorregular con esto. Renunciar a esto por un tiempo, lo que nos permitiría durante la semana volver a la actividad, volver a trabajar o a estudiar, en fin, pero el fin de semana volver a esta conducta de replegarnos para llegar al punto deseado y tener al COVID a raya, digamos. Efectivamente, eso es lo que yo le estoy puntualizando como la administración de nuestra libertad, pero nosotros asumir responsablemente la administración de esa libertad. No que nos la impongan. Es que ya la imposición no resulta. O sea, usted vio incluso, hay cuestiones muy anecdóticas, digamos. O sea, que la comisaría virtual no tenga conocimiento de que usted era un COVID positivo y por lo tanto usted siendo COVID positivo y registrado en el sistema sanitario pudiera sacar un permiso temporal. ¿Me entiende? O sea, si nosotros tuviéramos esta conciencia de administración de libertad, probablemente estos hechos anecdóticos ni siquiera se habrían producido. No hubieran ocurrido. Oye, Gabriel, a propósito, le iba a preguntar a usted cuál es su mirada respecto de esta situación detectada por la Contraloría, esto que se haya entregado más de 2.000 permisos a personas contagiadas de COVID-19. ¿Se puede hacer una proyección de cuál es el potencial
la potencial implicancia, ¿verdad?, que esto podría haber tenido en contagiar gente. O sea, ¿a cuánto podría haber llegado el espectro de contagio por esos 2.000 permisos a personas contagiadas? Mire, en el peor momento de la epidemia, o sea, cuando la epidemia se desata, este R efectivo variaba entre 2 y 4. Esto es decir, que por cada contagiante que usted tenía en la calle, esa persona era capaz de reproducirle 2 a 4 contagiados. Y a su vez, estos 2 y 4 contagiados, que probablemente en la primera etapa no sabían que estaban contagiados, le volvían a replicar 4 y 4 y 4, y por eso esta cuestión sube exponencialmente. Ahora, ¿qué significa todo esto? Si bien en este momento nosotros tenemos una contracción de la epidemia, eso quiere decir que la cantidad de sujetos que anda circulando, que tienen una capacidad de contagio, por supuesto que es más baja, pero esos sujetos están. Claro. Fíjese que el R efectivo actual sea de 0,9, usted significa que en una fila de 110 personas, más o menos, ¿no es cierto?, muy a grosso modo, pero en una fila de 110 personas podría tener a 10 contagiantes. En este momento, Entonces, con este en este momento, RE con que este tenemos ahora. 0,9. Claro. Pero, ¿Sí o pero no? si estos 2.000 permisos de la Entonces, comisaría virtual se entregaron en el periodo más veloz del avance del virus, ¿cuán peligroso pudo ser o fue? bueno, fue tan peligroso que en términos comparativos, si usted compara la epidemia, la cantidad en términos de contagio, la epidemia chilena con la italiana, recuérdese que en abril Italia era el escenario de sensibilidad. Escenario de sensibilidad era lo peor que nos podía ocurrir. Entonces, si usted comparaba, si usted actualmente compara, digamos, la cantidad máxima de contagios que tuvo Italia respecto de la cantidad máxima de contagios que se espera actualmente en Chile, ¿no es cierto?, y lo compara por tasas para que no le digan que los italianos son 4 veces más la población que Chile, lo compara como tasa, ocurre que Chile tuvo 6 veces más contagio que Italia. En lo único que nos ha ganado Italia es que Italia ha tenido proporcionalmente, como le digo, alrededor de un 10% más de muertos. Pero sin duda, cuando uno mira con cierta perspectiva la epidemia chilena, no nos fue bien. Si usted puede revisar las notas de prensa, que eran tremendamente triunfalistas durante el mes de abril, hubo gente que dijo, mire, esta epidemia no se va a llevar más allá de 1.000 muertos. Permítame, ya a estas alturas en forma muy anecdótica, pero en esa época yo hice un cálculo bastante elemental. Yo dije, mire, si la epidemia no ocurriera nada, o sea, no hubiera cuarentena, no hubiera nada, probablemente íbamos a llegar aproximadamente a 1.300.000 contagios. Y en esa misma época la letalidad era del orden del 0,8, ya la andamos bordeando el 3%. Por lo tanto, si usted multiplicaba 0,8 por 1.300.000, ya le iban a dar los 10.000 muertos. Y eso yo lo dije, recuerdo, en una entrevista en un canal vecino, si recuerdo mal, fue en la noche del Viernes Santo. Y por supuesto que la conductora de noticias me abrió los ojos y nunca más hablé de muertos. Y ahora, muy tristemente, nos damos cuenta que nos hemos quedado muy cortos en esa cifra. Muy, muy cortos en esa cifra. Entonces, ¿qué más quisiera uno que, porque en la medida que la epidemia no se extinga, vamos a seguir teniendo muertos? Entonces, lo que nos queda es evitemos muertes. Ya
ya nos atontaron 10.000 o 13.000 muertes, como quiera verlo, sí, como muertes confirmadas por PCR o las probables por el DEIS, pero estamos en sobre 10.000 muertes. Sí. Y lo único que quisiéramos es que no aumente este luto tan tremendo que está pesando sobre nuestra sociedad. Bueno, Gabriel Cavada, bioestadístico de la Clínica Alemana, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir conversando probablemente más adelante para ver cómo sigue, ¿verdad?, el ritmo de esta pandemia. Ojalá que lleguemos a ese deseado 0,5, a ese freno, ¿no?, de la velocidad de transmisión para poder poco a poco comenzar a acercarnos a una real normalidad y lo que es más importante, lo que usted dice, frenar, bueno, ¿verdad?, y la única el impacto noticia en las buena, víctimas. si usted me permite, que además está bajando la positividad de los exámenes. No, sí, claro. Y ojalá también esa baje al 5%. Estamos en 9%. Porque es más o menos la referencia que pide la OMS para los países desarrollados, que es de máxima exigencia. Bien, Gabriel. Bueno, Gonzalo, un placer, pues, Un gusto. cuando se le ofrezca. Muchas gracias por acompañarnos. Que tenga buen día. Igualmente, que esté muy bien.